En este caso voy a considerar un espacio de 2 dimensiones y lo empiezo a dividir. Como ya les comenté, en todas estas intersecciones vamos a tener nuestros nodos. Por ejemplo, este nodo va a ser el nodo, yo le voy a dar cierto nombre para poderlo reconocer. Este va a ser el nodo I, J. Y como vamos a formar ecuaciones algebraicas, yo tengo que ver cómo voy a relacionar este nodo con sus nodos vecinos. Entonces, por ejemplo, solamente es por dar una referencia con respecto a este nodo que yo denominé como I, J, en donde I va a ser la posición del nodo con respecto al eje X y J con respecto al eje Y. De tal forma que, por ejemplo, el siguiente nodo hacia la derecha va a ser el nodo I más 1, J, hacia el lado izquierdo, I menos 1, J, hacia arriba, el I, J, y hacia abajo, el I, J menos 1. Entonces, resulta que hay 4, ¿no? Por lo menos para este tipo de malla, en donde estoy teniendo elementos cuadrados. Bueno, en este caso cuadrados lo estoy considerando, aunque no necesariamente son cuadrados, pues voy a tener 4 nodos vecinos. En este caso también voy a asumir que la distancia entre nodos es constante. Y, por ejemplo, la distancia entre nodos va a ser delta Y con respecto al eje Y, y delta X con respecto al eje X. Y en este caso, bueno, nomás aclaro que delta Y va a ser igual a delta X. Y estos van a ser constantes. Probablemente es una aclaración. Bueno, pues esto es lo que yo tengo. Esto es lo que, si de alguna forma yo divido en mi espacio, y entonces quedaría algo parecido a esto. Ahora, como lo que yo quiero es, por ejemplo, encontrar un campo de velocidades, por ejemplo, quiero encontrar al campo de velocidades en X, que es U, lo quiero encontrar como una función del espacio y del tiempo. Puede ser un campo de velocidades estacionario, puede ser transitorio, entonces queda abierta esa posibilidad. Pero entonces, conocer este campo sería conocer mi solución de mi ecuación. Por ejemplo, en el caso de, recordarán ustedes cuando vimos lo de líneas de corriente, pues poníamos una función vectorial, y esa función vectorial era mi campo de velocidades. Eso es una posible solución de alguna ecuación, probablemente, ¿vale? Pero la propusimos, en la realidad no conocemos esa función. Y entonces, si no conocemos una solución, podemos utilizar algunos otros métodos para poder aproximarnos a esta solución. Ese método es el de las series de Taylor. Y básicamente tiene la siguiente forma. Bueno, hasta aquí se acuerdan de las series de Taylor. Solamente para... porque yo ahorita, como ven, ya se me está olvidando. Es la parcial de la función con respecto a X, porque estamos viendo la evolución de mi solución con respecto a un delta de X.
recorrer un poquito. Bueno, esta es esta es la serie de Taylor, más específicamente la serie de Maclaurin. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando aquí Taylor, Maclaurin? Pues básicamente que tenemos una función continua, porque, bueno, esta serie es para soluciones continuas. Ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, porque nuestra solución no va a ser una solución continua, como ya dije, es una solución discreta. Entonces, tengo mi función, f de x, y tengo valores en x. Aquí yo tengo cierta función que puede tener, por ejemplo, una forma como esta. Entonces, lo que estoy haciendo es que quiero encontrar el valor de la función cuando la función está en x más delta de x. Entonces puedo poner mi posición en x sería esta, en donde este valor vale x más delta de x. Entonces, lo que nos dice esta serie es que podemos aproximar este valor, que es este que buscamos, si conocemos una posición o una solución anterior o previa. En este caso, si conocemos un valor en el punto x, de tal forma que la diferencia sería un delta de x. Y resulta que dice, bueno, lo que dice este Taylor es que, bueno, podemos aproximar esta solución aquí, que es en 1, simplemente igualando el valor de la función f de x. Pero resulta que la función f de x vale esto. Entonces, igualarla, si tomamos este primer serio de la serie, sería tomar este mismo valor y decir que es lo mismo aquí. Si lo comparamos, en realidad no es lo mismo. Ahí se ve que hay un valor que es mayor con respecto a esta igualación. Bueno, si tomamos el segundo valor de nuestra serie infinita, nos dice, bueno, a eso le vas a sumar lo que tengas, el valor que tengas ahí, la derivada del valor que tengas ahí, con respecto a x, más por el incremento, perdón, del delta de x. Lo que vamos a tener es como estamos derivando la función con respecto a x, vamos a tener la línea tangente al valor donde tenemos. Es esta. Entonces lo que vamos a tener es este otro valor, esta otra posición. A ver, denme un segundo. Perdón, ya regresé. Entonces, el valor que encontremos tomando el siguiente elemento de la serie de Taylor sería aquí. Este valor que le voy a llamar un punto. Si este era mi punto 2, este va a ser un punto 3. Resulta que 3 está más cercano a 2. Entonces nos estamos acercando más al punto 1 que nosotros buscamos. Si tomamos otro elemento de la serie, es la derivada de la derivada, nosotros vamos a tener un punto más cercano. Y cada vez nos vamos a ir aproximando más a nuestra solución. Esto es cómo trabaja la serie de Taylor. Ahora, ¿cuál es la diferencia con en nuestro caso? Bueno, tenemos un espacio discreto. Y en nuestro espacio discreto, pues la función que queremos encontrar es este campo de velocidades. Puede ser el campo de velocidades en X, es U o V, en este caso bidimensional. Pero ahora, insisto, no tenemos una función continua, sino una función discreta. Entonces, para esto vamos a auxiliarnos de lo que tenemos acá. Por ejemplo, lo que podríamos encontrar
y lo voy a poner aquí abajo a modo de comparación. Incluso va a ser más pequeño para que no nos estorbe mucho esto. Pero va a ser nuestra referencia. Queremos reescribir la serie de Taylor, pero de forma discreta. Entonces, bueno, lo que vemos aquí es que este valor es el valor de la función en la posición, con respecto a una posición X, va a ser una posición posterior, porque es X más delta X. Entonces, ahora mi función, pues va a ser la velocidad, o sea, va a ser U. Y en mi posición posterior, escrita de forma discreta, es referirme a este nodo, que sería I más 1, J. Porque acuérdense que ahorita lo estoy haciendo con respecto a X. Este nodo posterior lo voy a aproximar con respecto a un nodo previo. Insisto, estamos hablando con respecto a X. O sea, sería este otro de acá. Este es el previo. Entonces estaría hablando del nodo UI, J. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Sí, nada más estamos haciendo esto, ¿eh? Ok. Bueno, si nos seguimos, ahora lo que tenemos que hacer, el siguiente elemento de la serie de Maclaurin es derivar a la función, en este caso es U, con respecto a X, ¿vale? Voy a ponerlo entre paréntesis y afuera del paréntesis le voy a poner la indexación, esto de los nodos, sería en el nodo I, J, por la distancia que los está separando. La distancia es delta de X. Y así puedo sacar la siguiente, que sería la segunda parcial de U con respecto a X, para el nodo I, J, por dx al cuadrado, entre 2 factorial, y así puedo tomar otro elemento, hasta el infinito. Sería el parcial de U a la N. Está estorbando esto. Por delta X a la N entre N factorial. Bueno, entonces esta ya sería mi serie ya escrita para un espacio discreto. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues resulta que en realidad, en mi caso, no me interesa encontrar este valor de la velocidad. Lo que me interesa, como lo dije aquí arriba, es cambiar estas derivadas parciales. Me interesa cambiarlas por coeficientes. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este caso. Voy a encontrar la derivada parcial de U con respecto a X. Entonces, si ya observo la serie que acabo de desarrollar, aquí tengo a U respecto a X. Esa es la que me interesa obtener. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es despejarla. Invento que la parcial de U respecto a X en el nodo I, J va a ser igual a esto, despejado, UI más 1, J, menos el UI, J, entre el delta de X. Obviamente que tengo todo esto arrastrando, esto lo va a pasar también del otro lado, pasaría en este caso restando. Bueno, aquí tengo un delta X, con este delta X se va a 1, el cuadrado se va, entre 2 factorial, y así sucesivamente puedo tener
finalmente mi serie es infinita. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Por un lado, ya tengo esto, pero aquí es digamos, un círculo vicioso, porque finalmente, para poder encontrar esta derivada parcial, si yo quiero el valor exacto, necesito manejar todos los términos de esta serie infinita. Si lo hago así, en realidad esto va a ser impráctico, porque de todos modos, en el segundo término, me sigue apareciendo una derivada parcial y es lo que ya no quiero que aparezca. Entonces, lo que voy a hacer es truncar. En este caso, como mi serie, donde la voy a truncar hasta este elemento, hasta el siguiente elemento donde me aparecen las parciales, observo mi delta X. Y mi delta X es está elevado a la 1. Eso quiere decir que todo esto lo puedo sustituir por 0 multiplicado por delta X. Cuando yo hago esto, es decir, que todo esto, todo mi serie la sustituyo por 0 por delta X, quiere decir que estoy truncando mi serie hasta una aproximación de primer orden. Y entonces, lo único con lo que me voy a quedar, si yo trunco hasta primer orden, pues sería esto. Esto es lo que ya me interesa a mí. Obviamente que yo sé que esta aproximación para esta derivada parcial, insisto, es de primer orden, y a esta específicamente se le llama una aproximación de tipo forward. ¿Por qué forward? Bueno, aquí, de hecho, voy a copiar esto, para no estar yéndome hasta arriba. Pues resulta que lo que voy a tener, lo que estoy realmente aproximando, es esta derivada parcial. Pero la derivada parcial la estoy aproximando en I, en el nodo I, J, o sea, en este nodo. Denme un segundo. De momentos que va a haber un poco de ruido, entonces voy a parar. Espérenme un poquito más.
Ya, perdón. Supongo que a ustedes también les pasa con las cuestiones caseras. Bueno, entonces, ok, ya. Entonces, estoy aproximando, insisto, mi parcial en el nodo I, J, es esta. Pero lo estoy aproximando a partir de yo suponer que conozco el campo de velocidades, aunque repito, no, en realidad no lo conozco. Y entonces necesito saber el valor de las velocidades, de mi campo de velocidades, en mi nodo I más 1, J y en mi nodo I, J. O sea, necesito saber aquí. O sea, esta parcial la voy a aproximar con el valor de la velocidad aquí y aquí. Por eso es que se llama una aproximación de tipo forward. Estamos utilizando el nodo posterior para poder aproximar. ¿Qué pasa si ahora, en vez de utilizar como aquí, mi nodo posterior, pues utilizo el nodo previo? Lo que va a pasar es que voy a utilizar de nuevo mi serie de Taylor. Aquí ya tengo acá. De hecho, voy a copiar todo esto. Vamos a tenerlo que escribir. La única diferencia es que ahora mi delta X ya no es positiva, no está, porque es hacia la derecha, sino es hacia atrás. Mi delta X es negativa, entonces lo que cambiaría es que aquí este delta X está bueno, es negativo. Para los números pares serían positivos, entonces sería pares positivos, impares negativos. Y así sucesivamente. Y después hago el despeje. Al hacer el despeje, ok. Y otra cosa, el nodo que estoy aproximando, ahora mi serie no la voy a desarrollar a partir de I más 1, J, sino la voy a desarrollar alrededor de mi nodo previo, que es I menos 1, J. Entonces ya al hacer el despeje, pues ya todo esto va a cambiar. Entonces ahora me va a quedar, bueno, este lo paso positivo, pero luego cambia por este signo, va a ser negativo. Positivo, y si es negativo, a ver, si paso negativo y este negativo, ok, queda positivo, sería UI, J, menos, este sí quedaría negativo, UI menos 1, J, entre el delta X. Aquí este delta X también se divide, nos queda este, y bueno, este sigue siendo positivo, quedaría negativo. En este caso, al igual que el anterior, puedo observar que el elemento donde voy a truncar, que es donde me parece, insisto, mi siguiente parcial, es un delta X está elevado a la 1. Entonces, esto igual lo sustituyo por 0 por delta X, y esto lo que me está diciendo es que tengo una aproximación, de nuevo, de primer orden. Esta aproximación de primer orden, de acá, ya truncada así, es la que yo voy a utilizar. Y esta, a diferencia de la anterior, que se llama forward, esta se va a llamar
una bad word. Insisto, bad word porque ahora lo que necesito es elemento previo, el anterior, este. Y noten que estoy, en los dos casos estoy aproximando la misma derivada parcial, que es en I, J. Pero en este necesito el campo de velocidades, un nodo anterior y la velocidad en el mismo nodo donde quiero encontrar la derivada parcial. Ahorita, digamos que parece no haber mucha diferencia entre uno y otro, pero a veces esto se vuelve relevante para ciertos campos de velocidades. Algunos de los primeros ejercicios que hagamos vamos a analizar algunos pulsos y resulta que a veces nuestra solución no va a converger dependiendo si utilizamos una aproximación de tipo, aunque sean las dos de primer orden, sea tipo forward o tipo backward. Otra cosa interesante aquí es, por supuesto, aquí se ve que tanto estas dos discretizaciones dependen mucho de cuán grande sea esta distancia entre nodos y nodos. Si nos remontamos a la serie de Taylor, pues aquí el error o esta serie infinita, si yo quiero un valor exacto, necesito todos los elementos de la serie infinita. Pero ¿qué pasa si este X lo reduzco? En realidad mi solución será, aunque yo tome el primer nodo o tome pocos elementos, cuanto más pequeño sea este delta de X, más me voy a aproximar al valor real. Entonces, en este caso es algo parecido. Cuanto más se reduzca este delta de X, entonces mi aproximación va a disminuir en error. Al menos desde el punto de vista desde cero de Taylor. Pero van a surgir otros posibles errores numéricos que ya veremos más adelante. En este caso, bueno, así yo acabo de encontrar, insisto, dos aproximaciones de primer orden, forward y backward. Pero ¿qué pasa si por alguna razón yo necesito una aproximación de un orden superior? Pues también la puedo encontrar. En este caso, voy a utilizar la primera serie que desarrollé. ¿Está? Y voy a utilizar también la segunda serie que desarrollé para encontrar la discretización tipo backward. Tengo mis dos series. Acuérdense, una es para... Y lo voy a poner en una sola dimensión. Tengo mi nodo. Este es mi nodo I, J. Este es el nodo I más 1, J. El nodo I menos 1, J. Los siguientes los tengo arriba y abajo. Lo voy a poner. Es el J más... Perdón, el I, J más 1 y el I, J menos 1. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, así como finalmente una serie me está representando un número, es otra forma de escribir un número, pues como cualquier número puedo hacer cualquier operación, puedo sumarlas, puedo restarlas, puedo hacer lo que yo quiera. En este caso, como lo que me interesa es conservar estas derivadas parciales, recordemos que lo que me interesa es encontrar la parcial de U con respecto a X, pues lo que me interesa es que sigan conservando. Entonces, si pueden ver, una es positiva y una es negativa. Entonces, lo que me conviene es hacer una resta. A la primera ecuación le voy a restar la segunda. Entonces, lo que me va a quedar es, del lado izquierdo, como UI más 1, J, menos UI menos 1, J. Estoy restando estos dos. Luego, los siguientes términos sería este menos este. Se van. Luego, este
menos este, se duplican. Entonces podemos ver que números nones se duplican, números pares, como son positivos, se van a eliminar. Entonces pares se eliminan, nones se duplican. Voy a poner el siguiente non, lo voy a necesitar. Y así sucesivamente. Bueno, entonces de aquí hago exactamente lo mismo que hice en la anterior. Lo que me interesa es esto, entonces lo que voy a hacer es despejarlo. Bueno, aquí se me faltó un igual. Despejadas estas, esto va a estar dividido entre 2, este 2 y este delta X. El siguiente término que puse, al despejar este 2 delta X, lo voy a dividir entre 2 y este lo voy a dividir entre delta de X. Entonces me va a quedar, y lo paso del otro lado, bueno, sería en teoría negativo. Aquí me quedaría un delta X al cuadrado entre 3 factorial más todos los elementos adicionales. Aquí, insisto, vamos a de nuevo a truncar, vamos a truncar hasta el primer término donde aparece la siguiente parcial, pero ahora observo que mi delta X está al cuadrado. Quiere decir que ahorita mi aproximación es de segundo orden. Entonces todo esto lo puedo truncar hasta segundo orden. Y insisto, ahora con lo que nos vamos a quedar es con esto. Ahora, si yo comparo con lo anterior, había dicho que tengo, bueno, aquí tengo el dibujo. Ahora, para conocer mi derivada parcial en I, J, o sea, aquí, necesito conocer el campo de velocidades, un nodo posterior en I más 1, J y en I menos 1, J, entre dos veces la distancia que los está separando. Ahora necesito estos dos. Esta aproximación, como ya dije, es de segundo orden y se le da el nombre de una aproximación tipo central. Entonces realmente voy a hacer este resumen, solamente para generalizar ya resultados.
He quitado todo esto. Entonces, insisto, la primera es tipo forward, backward y señal. Y de nuevo también voy a recordarles que estamos aproximando esta derivada, ¿no? Pero podemos aproximar también la parcial de b con respecto a x, de b con respecto a y, etcétera. Por ejemplo, vamos a hacer esta. Entonces, este caso es la parcial de u con respecto a x. La podemos aproximar de este lado, en i, j. ¿Qué pasa si quiero ahora la parcial de b con respecto a y? Pues ya puedo aquí ya extrapolar muchos resultados, ¿no? Simplemente ahora veo que ahora mi discretización es con respecto al eje y, aquí fue con respecto al eje x, por eso el subíndice que fui manejando, variando, fue el i. Entonces, si yo quiero ahora escribir esto para la parcial de b con respecto a y, para i, j, pues va a ser ahora la velocidad de, ya no es el campo de velocidad en u, sino ahora es en b. bi más 1, j, menos bi, j, perdón. Ese j que voy a manipular es bi, j más 1, menos bi, j, entre, ahora es con respecto a y ahí está. Esta sería la siguiente forward. La backward para esto sería la parcial de b con respecto a y, en i, j, va a ser b, j, menos b, j menos 1, entre el delta de y. Y por último, para la aproximación de tipo central, es la parcial de b con respecto a y, en i, j, va a ser b, j más 1, menos b, j menos 1, entre 2 veces delta de y. Y bueno, quizá para no variar, siempre creo que la parte visual es muy importante, hacer estas plantillas con los nodos. Entonces, en el primer caso, acuérdense, tenemos, este es mi nodo i, j. Entonces, necesité para la parte parcial con respecto a x es i más 1, j, para i menos 1, j. En este caso, que ya es con respecto a y, este es i, j, pero ahora es con respecto a y, entonces necesitamos ahora i, j más 1 e i, j menos 1. Si esto, por ejemplo, lo extrapolamos a 3 dimensiones, pues manejaremos un tercer subíndice, i, j, k, normalmente es el que se utiliza. Y nuestra plantilla pues estaría de forma tridimensional, ¿no? Aquí tendría mi nodo, aquí 1, si este es el caso de x, luego este, si es el y, tendría un nodo acá, y si este es el eje z, tendría un nodo acá y otro nodo acá. Entonces, eso nomás es si lo queremos extrapolar. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Bueno, vamos a hacer solo una última discretización. ¿Por qué?
Porque además de tener derivadas de primer orden en Navier-Stokes, parciales de primer orden, pues también resulta que tenemos parciales de segundo orden, como esta. Entonces vamos a ver cómo aproximamos una parcial de segundo orden. A ver, permítanme un segundo. Listo, perdón. Entonces, voy a aproximar la segunda parcial de U con respecto a X. Para I, J. En este caso, voy a auxiliarme de las series que ya había desarrollado aquí. Estas dos. Pero ahora, en el caso anterior, lo que me convino fue restarlas porque lo que quería es mantener a este y a este. Ahora, como tengo una parcial de segundo orden, como pueden ver, lo que me interesa mantener es a este y a este. Entonces ahí puedo ver que lo que me conviene es sumar estas dos series. Tengo que sumar a esto más este. Entonces voy a hacerlo. Entonces me quedaría UI más 1, J más UI menos 1, J. Bueno, sumo estos términos. Sería 2 veces UI, J. El siguiente es, tiene signos opuestos, entonces se van. Entonces aquí, donde se van, pares se duplican. Entonces duplico el siguiente. El siguiente non se va. El siguiente par se duplica, lo voy a poner. Y así sucesivamente. Entonces, en este caso, pues, como ya dije, vamos a despejar la parcial de segundo orden, que es la que nos interesa aproximar. Y nos queda así. Nos quedan sumando. Voy a poner este y luego este lo paso del otro lado. Sería restando. Ahora es un orden con respecto a I. Entonces primero va a ser I más 1, luego I más el UI menos 1. Todo esto quedaría dividido entre... Ay, me quedó muy chueco.
todo va a quedar dividido entre, bueno, aquí este 2, con este 2 factorial se va. Y nos queda simplemente todo esto dividido entre x al cuadrado. Y bueno, aquí pasamos del otro lado, menos, bueno, este 2 con este 2 se va. Aquí el delta x lo pasé dividiendo, va a dividir entre esto. Me va a quedar aquí un delta cuadrado de 4 factorial más todo lo demás. Entonces aquí, de nuevo, observamos que igual quitando las parciales que de nuestra serie, que no nos van a servir en este caso, truncamos y observamos el delta x donde nos quedamos, entonces todo eso lo truncamos hasta el segundo orden. Entonces es una aproximación de ese segundo orden. Este no tiene ningún nombre en particular, simplemente es una aproximación de segundo orden de una parcial de segundo orden además. Ahí está. ¿Qué pasa si, por ejemplo, igual observando algunos de los otros elementos que necesitamos para las exposiciones de Navier-Stokes? Por ejemplo, este otro, la parcial de v con respecto a y cuadrado. O esta, vamos a para cambiar un poquito. Esta, por ejemplo, la parcial de u, la segunda parcial de u, pero ahora con respecto a y. Vamos a suponer que queremos esa parcial. Entonces sería la parcial de igual de u sobre el mismo campo de velocidades, pero ahora con respecto a y. De i, j. Entonces, en primera, pues ahora el campo de velocidades va a estar dado sigue estando en u. Entonces va a ser lo mismo. UI más A. Es en U, pero ahora es con respecto a Y. Entonces, ahora el subíndice que vamos a mover no va a ser I, sino va a ser J. Entonces sería UI, J más 1, como lo dice acá, lo que encontramos anteriormente, menos 2 veces UI, J, más UI, J menos 1, y todo esto sería con respecto a Y. Entonces, Y al cuadrado. Esta sería nuestra aproximación de una parcial de segundo orden. Si hacemos esta tabulación de la malla, insisto, queremos saber nuestro nodo ese es I, J. Para el primer caso, solamente para el primer caso, necesito el campo de velocidades